La menopausia no es el final de algo, sino el despliegue de otro lenguaje, uno que habla a través del silencio, del calor, de la memoria. En cada episodio compartiremos historias, ciencia, risas y ese tipo de honestidad que solo llega cuando podemos desatarnos de los mandatos, las expectativas y las imposiciones. Hablaremos de hormonas y de libertad, de sueño y deseo, del cuerpo que insiste en cambiar y de la mujer que insiste en ser ella misma. Porque cada final es también un comienzo y cada mujer lleva consigo su propia versión de esa historia. Somos Macarena Limón y Flavia Pitela y esto es Desatadas, un podcast sobre mujeres que ya no están atadas a las expectativas de nadie, ni siquiera a las suyas propias. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Bueno, un poco contar en este episodio por qué surge este podcast. Me parece que es importante que nuestros oyentes sepan cuál fue el sentido de este encuentro entre vos y yo, y creo que es un sentido que nace desde una búsqueda mía y una búsqueda tuya también, ¿no? Sí. Contar un poco cómo nos conocimos, cómo llegué yo a tu consultorio, qué pasó desde ese momento ahora en tu consultorio, con vos, con tu consulta. Cómo te fuiste moviendo hacia otros lugares y a partir de eso y nuestras charlas, un poco entender la necesidad de divulgar muchas de las cosas que vos me fuiste enseñando, que fuimos aprendiendo juntas en tu viraje, digamos, hacia especializarte más en menopausia, que ya venías en Sí, eso, ¿no? creo que sí, pero no tanto como hasta ese momento que vos apareciste. Uh-huh. Porque primero estaría bueno que vos cuentes cómo fue esa experiencia cuando recomendaste el libro y qué pasó con la gente y bueno, contá eso que está buenísimo. Bueno, a mí lo que me pasó fue que cuando empecé a transitar mi menopausia, dejé de ser yo misma. Esto es algo que van a encontrar que se repite en muchos de los episodios de este podcast, esta frase, no soy más yo misma, quiero volver a ser yo, quiero volver a mí. Estaba atravesando un momento de mi vida muy particular con muchas muertes de personas cercanas en un mismo año, una tragedia tras de otra, y yo creo que eso no ayudó mucho. Entonces estoy deprimida por todo lo que me viene pasando, y el cuerpo no me está respondiendo, y estoy cansada y tengo insomnio, y de pronto esos calores terribles, y empecé a buscar en los médicos que conocía, que tenía mis médicos personales, respuestas. Y no encontraba respuestas, pero no me convencían. ¿Vos llegaste a pensar ahí en algún momento que eso podía ser menopausia? O sea, ¿tuviste como esa cosa de decir, che, esto o no? ¿O ni se te pasó por la cabeza pensar que tenía que ver con tu menopausia? Yo tenía la falsa noción, la menopausia eran los calores. Y yo empecé a tener calores. Cuando empecé a tener calores, dije, bueno, listo, y empecé a dejar de menstruar, obviamente. Dije, ya está, listo, esta es la menopausia. Pero después se fueron sumando otros malestares que nadie me había contado, que no los había leído en ningún lado, que no los había charlado con nadie. Empecé a recordar a mi mamá. Mi mamá tuvo una menopausia muy intensa, pero cero hablada. La veíamos. Claro. Es más, yo no sé si ella nos llevó algún parche. Sufría mucho los calores. Y seguramente nunca te lo contó, si se hizo No. algún tipo de tratamiento, porque era todo muy tabú. Todo muy tabú. Entonces, mis tías, mi familia es un matriarcado, tengo muchas tías muy fuertes y a ninguna la vi atravesar la menopausia. O sea, lo vivieron en silencio. Entonces, como lo empecé a socializar con ellas y me empezaron a decir, ay, sí, yo no, todas empezaron como a abrirse, a contarme, empecé a ver que en las mujeres más grandes que yo tenía 52 en ese momento, 52, 53, encontraba interlocutoras que me podían contar alguna que otra cosa, ¿no? Entonces empecé como a hablar con ellas.
Y después las redes me ayudaron un montón porque llegué a una doctora norteamericana, de casualidad o no, porque yo estaba buscando, que claro, todo tiene mi edad exactamente, es un poco más grande que yo, debe ser unos meses más grande que yo, y todo lo que ella contaba a mí me pasaba. Y ella es obstetra y ginecóloga y se empieza a especializar en menopausia cuando ella empieza a atravesar la menopausia. Y dice, ¿qué me está pasando? Y insiste mucho que tuvo 4 meses en la facultad de formación en climaterio, ¿no? Entonces, ella para mí fue un apoyo fundamental porque me dio información, que es un poco lo que yo te pedía a vos que hiciéramos en este podcast. Te vamos a darle a las mujeres información. Y información científica. Científica. De tener diferentes miradas sobre lo mismo, desde diferentes profesionales que pueden hablar desde su experiencia. Para aportar, para mí lo más importante es poder darle, eso es lo que a partir también de tu planteo como paciente, me empiezo yo a replantear la especialidad y en esto encontré como un camino que me genera mucha satisfacción. No quiero llorar. No me mires. Pero digo, poder ayudar a las mujeres que por ahí están, como dijiste vos, muchas viviéndolo en soledad y poder encontrar una terapia o algo alternativo que pueda ayudarlas a transitar esta etapa. Es súper gratificante para mí y las veo irse o venir, de volver contentas, recuperando por ahí muchas cosas de su vida que creían que ya estaban. Uh-huh. Me pasó también con vos, también de golpe encontrar, a veces es nada más escuchar un poco más. Sí. Yo antes que vos había ido a otra médica, 2 médicas y un médico, o sea, fuiste la 4ª opción, no es que no busqué. Qué feo. Fuiste la 4ª opción. Pero en el sentido de que nadie me daba la respuesta no que yo quería escuchar, sino que me resolviera algo, porque todas eran respuestas paliativas o de apoyo psicológico, que todas me indicaban que, bueno, que esto que había venido para quedarse en mi vida era así y que no había forma de revertirlo. Entonces, abrazar la etapa, que no está mal abrazarla. Yo creo que hay un sentido, hay uno de los libros que leímos juntas, La mujer renovada, habla de abrazar la etapa, pero es otro tipo de abrazar la etapa. Es una etapa en la que estás liberada de un montón de cosas, que ya los hijos están grandes, si tenés hijos, que ya la pareja es otra cosa, que ya su trabajo es otro, porque estás mucho más especializada, porque ya llegaste al lugar donde querías llegar, o porque realmente decidiste cambiar radicalmente de vida, porque también eso te ayuda, el momento que estás viviendo. Entonces, abrazar esa nueva etapa está muy bien. Pero abrazar la nueva etapa con los dolores, con las incomodidades, con las enfermedades a largo plazo, con la decrepitud, no está bien. Sobre todo si se puede evitar. Y a vos te llevó a un lugar también de mucho estudio y de mucho aprendizaje, porque yo muchas veces te he dicho que me podías enseñar a mí de todo lo que habías aprendido. Y ahora cuando mirás para atrás, ¿cuánto aprendiste de todo esto? Un montón. Ay, aprendí sobre todo que a mí me costaba mucho la idea, y ahora voy a llorar yo, me sigue costando, lo estoy tratando en terapia, de envejecer. O sea, la sensación de envejecer. Yo siempre fui una persona muy vital, yo creo que tengo 38 años, o sea, en mi cabeza y en mi espíritu, entonces la idea de la menopausia yo la asociaba pura y exclusivamente a envejecer. Salir del sistema, ¿no? Que ya que te dicen señora te molesta, pero te dicen señora ya casi abuela, y decís, a ver, no estaría siendo el caso. Y eso a mí fue lo que más me costó. Entender que no es necesariamente que estoy vieja. Lo que pasa es que se asocia. Obvio. O sea, cuando uno dice menopausia, me parece una palabra horrible además, pero se asocia mucho a la vejez y al fin de lo que tiene que ver con la vida reproductiva. Listo, el fin de la vida reproductiva termina como a veces llevando que también eso es el fin de tu vida un poco. Pero con el cambio de la expectativa de vida y que hoy vivimos mucho más tiempo, eso tiene que cambiar. Tendríamos que empezar a mirar la menopausia como una oportunidad y no tanto como el fin de algo. Totalmente. Por eso me parece que sí es una etapa nueva y la idea de abrazarla está muy bien. Pero abrazarla con conocimiento, con paliativos, con prevención. Claro, con calidad de vida. Con calidad de vida. Porque a mí lo que me pasó con la menopausia, en lo personal, hay muchas mujeres que no tienen síntomas, que para mí, insisto mucho en esto,
y porque lo hemos hablado vos y yo muchísimo y lo he estudiado mucho, no tiene que ver con los síntomas, tiene que ver con lo que le pasa al cuerpo cuando deja de producir hormonas. Tiene que ver con que la mayor cantidad de mujeres, la mayor cantidad de roturas de cadera es en las mujeres, que la mayor cantidad de enfermedades de demencia senil es en las mujeres. Tiene que ver con eso, tiene que ver con que la falta de hormonas reduce la calidad de vida. Exacto. Y trae aparejadas un montón de enfermedades crónicas, como la suba del colesterol. Sí, la patología cardiovascular, ósea. Sí, las demencias que vos nombraste recién. Y creo que es más importante incluso eso que bancarte o no los calores. Sí, sí, va un poco más allá de eso, que inclusive no siempre, si bien el 80% de las mujeres tienen síntomas, hay un 20% que no los tiene y por eso quizás no consultan o no hacen terapia de reemplazo hormonal y se quedan con eso porque no tienen síntomas. Yo a veces cuando me dicen, no, quiero dejar de menstruar, estoy repodrida, pienso en todo lo que eso conlleva. No es solamente dejar de menstruar para dejar de sangrar, quizás, y que es un alivio, pues, ay, por suerte, pero también lleva un montón de otros riesgos. Claro. Por eso es importante también la consulta. El médico ginecólogo o la médica, en mi caso, me parece que es como el médico que tiene que tener todo ese control anual de esa mujer y aprovechar eso al máximo para poder, porque por ahí es la única consulta que haces en el año y tenés un montón de aristas para acompañar, no solamente la parte de la menopausia, sino la salud ósea, cardiovascular, o sea, no solamente lo ginecológico, quiero decir. Por eso me parece que está buena la consulta, más allá de síntomas o no síntomas, y lo que hablabas vos de informarte. No todo el mundo se informa o no todo el mundo investiga o pregunta. Muchas veces se quedan con... Es muy incómodo, lo que genera es incomodidad. El otro día una amiga me decía que un compañero de trabajo, lo comentamos en otro momento esto, le había dicho que estaba cansado de escuchar sobre la menopausia. Yo creo que a mucha gente le cansa que hablemos de menopausia porque me parece que estamos haciendo en ese sentido, y en esto creo que mi generación lo está haciendo, y me siento muy orgullosa de pertenecer a la generación X, que estamos llevando adelante esto. Yo entiendo que canse escucharnos porque ahora estamos todas hablando, entonces es un poco, bueno, decís, paren. Pero es un movimiento hacia un cambio. Entonces el movimiento hacia el cambio siempre es un péndulo. Si nosotras en esta generación hablamos mucho, ya las generaciones que vienen no van a necesitar hablar. Totalmente. Porque ya va a haber un montón de cosas instaladas, pero es como las sufragistas. Digamos, las mujeres que querían lograr el voto iban a luchar, iban a salir a la calle. Bueno, nosotras que queremos lograr poner sobre la mesa lo que nos pasa, bueno, por ahí estamos intensas y es así. Pero me parece que estamos abriendo un camino para que las chicas que vengan después que nosotras no tengan ni que hablarlo, que vayan a un especialista en menopausia, que sepan que existe la perimenopausia, que sepan que existen cosas que se pueden hacer antes de dejar de menstruar, que sepan que no es los síntomas, sino lo que pasa más adelante, y que tenemos una expectativa de vida muy larga, y que entonces está buenísimo vivirlas bien, y no con achaques o con enfermedades o con senilidad, que también la podés tener. O sea, nada indica que no vayas a tener osteoporosis o demencia senil o que te vayas a romper la cadera. No estoy diciendo eso. Pero sí que podés trabajar para alguna de esas cosas, prevenirlas. Totalmente, sí. ¿No? Yo siempre les digo esto de no... ¿Por qué pasarla mal también? Exacto. ¿Por qué elegir quedarse en ese lugar y pasarla mal y decir, bueno... no tengo relaciones, no tengo vida social. Mucha gente la parte emocional, yo he visto pacientes que yo no soy psicóloga ni psiquiatra, pero uno podría confundirlo fácilmente con una depresión o con una bipolaridad cuando hablamos de la irritabilidad y la depresión en las mujeres. Es fácil confundirlo y entonces entiendo que estén por ahí a veces medicadas y realmente mal. Y cuando vos simplemente haces un estudio hormonal y ves que tiene un déficit hormonal y haces una suplementación, le cambiás la vida realmente. Literal. Entonces, por eso también es importante que se hable y que se conozca, porque la mayoría no conoce, lo que hablábamos recién. Vos conocés menopausia por sofocos, y por ahí no tenés sofocos, pero tenés un montón de otras cosas. Hay más de 34 síntomas, entonces, si no medianamente no tenés idea de que existen, no vas a poder consultar jamás si te pasan o no. Tal cual, y me parece que es importante también, y en este podcast busca eso, creo, entre nosotras dos buscamos eso, y es la famosa sororidad, ¿no? A mí me pasó mucho, yo llegué a hacer una columna en la radio con 2 libros, La mujer renovada y Encendidas, de Mariana Carabajal. Por mi búsqueda llegué a esos libros, y Mariana, que tiene mi edad, justo había publicado un libro sobre su propia menopausia,
Y lo que recibí de los oyentes y de las oyentes fue mucho apoyo y mucha mujer que me decía, bueno, pero yo lo pasé, no es para tanto, estás exagerando. Y yo digo, bueno, tenemos que ser más solidarias entre nosotras. Vos lo pasaste bien, no tuviste ningún síntoma, qué bien. Bueno, claro, pero no es todas igual. No es todas igual. Y entonces, deja que las que no lo están pasando bien puedan expresarse sin culpa, sin vergüenza, porque hay mucha vergüenza también, sin pensar que es algo que se buscaron. Y sin la negación, porque Y sin también la negación. cuando vos lo planteás y del otro lado te dicen, ay, no, a mí no me pasa, enseguida por ahí no dejas de contar, pero si la otra te dice, no, ay, ¿sabés que a mí también? Claro. Sí, ¿sabés que tengo una amiga que lo mismo? Bueno, ¿y qué onda? Como buscar una alternativa, como sentirse acompañada en eso. Siempre Totalmente. decimos que es un poco red esto. Es muy red. Necesitas muy mucho de importante. red, de la salud mental, de la nutrición, de la suplementación, de la familia, de poder hablarlo, de los vínculos, de poder contar qué te pasa. Eso es muy importante también. Y eso es, para mí es un eje, a mí fue el eje que primero me llevó a empezar a buscar e investigar qué me estaba pasando, que era mi inestabilidad emocional con mi hija y mi marido. O sea, el centro, el núcleo de amor y de contención más íntimo mío, un núcleo, te diría, casi perfecto, de amor y vínculo, se empezó a romper. Y se empezó a romper porque yo empecé a dejar de ser la que era, no porque Claro. yo lo contuviera, sino porque ellos dos no sabían qué hacer conmigo. Claro. Ni vos con vos Ni misma. yo conmigo misma, pero me miraban y ya no me encontraban, y yo no me encontraba, y yo empecé a socializarlo con ellos dos, decirle, miren chicos, no sé qué me pasa, pero banquen, porque algo me está pasando que no lo puedo manejar, o sea, no es que, pero ¿qué es? ¿Qué estás? ¿Mucho trabajo? No. ¿Estás triste por esto? No. Bueno, ¿estás mal porque se murieron tantos familiares? No. Es otra cosa y no sé qué es. Y entonces socializarlo en el círculo íntimo también es importante. ¿Por qué? Porque tampoco le podemos exigir a los demás que sepan si nosotras mismas no sabemos. Y tampoco podemos trasladar a los demás la contención que necesitamos, la paciencia que necesitamos, en base al desconocimiento. Y también los demás también tienen sus cosas, entonces a veces es difícil acompañar. Ni hablar, porque nos volvemos seres bastante irascibles, esto es verdad. Sí, yo cuando les pregunto si tienen cambios en el humor, la mayoría te dice que sí, y lo primero que te dicen es no soporto a mi marido, no soporto a mis hijos. No soporto al perro, no soporto que me nada, hablen. no soporto a la gente. Sí, eso es un montón. Y entonces vos volvés infeliz a todo tu círculo. Claro. Porque si tu círculo te quiere, no lo está pasando bien viéndote así. Y no saben qué hacer. Por eso para mí el tema de la red es muy importante. Yo desde mi consultorio me quedé corta porque de golpe empecé a ver que desde la parte ginecológica, más que una suplementación hormonal, no podía abarcar todo. Y aparte para mí el que mucho abarca poco aprieta. Entonces había que buscar alternativas de otros profesionales que pudieran sumarse y aportar. Y ahí fue que nace esto de empezar a sumar psicólogas, nutricionistas, médicas funcionales, porque no te alcanza con algo solo. No. O sea, con lo ginecológico solo. No. Sí, tenés un montón de herramientas que vas a ayudar más que nada en los síntomas y en la prevención. Pero después hay otro montón de cosas que necesitas otro tipo de acompañamiento. Y bueno, un poco la búsqueda de este podcast es escuchar especialistas en distintas áreas de la salud que se complementan, que si elegís, porque puedes elegir no tener una terapia de reemplazo hormonal, o si tu cuerpo no es el adecuado para recibirla, sepas que hay otras cosas que se pueden hacer, desde lo neurológico, desde lo psicológico, desde lo filosófico, desde la nutrición, sí, desde el ejercicio. Bueno, y un poco este podcast busca informar acerca de todas estas posibilidades que hay, ¿no? Que son muy específicas aparte de la menopausia. Y acá sí me quiero detener un minuto porque hay médicos especialistas en todas las enfermedades. Sí. Hay diabetólogos, urólogos, o sea, hay gente que se especializa en hipertensión. Totalmente. Bueno, ¿por qué? Porque la hipertensión, como la diabetes, como el hipotiroidismo, como todas las enfermedades crónicas, si queremos, requieren un conocimiento específico, porque se tratan de una manera específica y cuando son crónicas, en el sentido de que vos no sé cuántos años vas a estar con esta nueva situación de tu cuerpo, bueno, es necesario generar espacios de especialistas, incluso nutricionistas, especialistas en menopausia. No es lo mismo no es la lo nutrición mismo. En la menopausia que la nutrición a los 40, que a los 20. No es lo mismo, la psicología no es la misma. Entonces, esa especialización
post 40, como se le dice ahora, creo que también es importante porque le va a dar a mujeres que tienen 30, 35 años por delante, 40 años en el caso de las de 40, de vida, bueno, una calidad de vida muy diferente. ¿No? Sí, por eso también, y también, qué sé yo me pasa con otras cosas, que ya hace un tiempo que hago menopausia y otras cosas me quedan grandes. Y nada, de tener la humildad de decir, no, yo acá no te puedo ayudar en esto. Pero te puedo derivar Claro, acá. hace una consulta más, Exacto. Fíjate acá, allá, porque del otro lado tenés una persona que por ahí está sufriendo. Entonces, encontrar por ahí uno en el querer abarcar todo y la verdad es que es grande la especialidad. Entonces, está bueno, así como decís vos, de, bueno, especialista en esto y poder tener todas las herramientas posibles para brindar un tratamiento en el caso de que lo requiera. Y saber, me parece también, y en esto el podcast creo nuestro apunta a eso y está bien, que no todo es plata. Que hay muchas cosas que uno puede hacer con muy poca plata o con casi nada de plata. Porque es importante eso también. Estamos en un país en el que difícil. En que lo económico es un factor determinante, en el que no todas las mujeres pueden acceder a la misma calidad, lamentablemente, de medicina, pero entonces, bueno, también saber que hay otras cosas que se pueden hacer, que ayudan y que no necesariamente implican dinero. Un gasto de dinero, tal cual. Un gasto enorme de dinero. Y también ver un poco cómo la medicina prepaga, cómo el hospital público también tiene que empezar a pensar en este sector, digamos, en este momento de las mujeres, porque hay algo que es muy importante y es, yo siempre lo digo y me río, si nosotras estamos felices, hacemos un mundo mejor. O sea, no hay nada peor que una mujer infeliz. Sí. O sea, un tipo infeliz, perdón, pero un hombre infeliz como que se la rebusca solo. Una mujer infeliz hace infeliz a todo el mundo, sí. Porque nosotras como vivimos vinculadas, no sabemos no estar vinculadas. Obviamente toda nuestra gestión siempre es con otros. Sí. Entonces, todo el mundo quiere que estemos bien. Sí, hoy pensaba también en esto de la calidad de vida, en una expectativa de vida diferente. Nosotros, por lo menos mi responsabilidad y el resto de los profesionales médicos que se dediquen a la salud, también de entender que tenemos que dar respuestas. O sea, también hay que formarse en eso y enfrentar, porque es una etapa de la vida que quizás 40 años antes no la teníamos, porque las mujeres se morían a los 50, entonces toda esta etapa no la conocíamos. Pero hoy me parece que tenemos que estar a la altura de poder ofrecer algo para que porque es nuestra herramienta más fácil poder ayudar a la gente desde el conocimiento, entonces encontrar la alternativa y formarse en eso para decir, bueno, yo tengo todo esto para ayudarte, y si no lo tengo, bueno, derivarte. Totalmente. Pero es una responsabilidad también como médico poder ofrecer una respuesta, que sí. A veces no solamente va del lado del hormonal, sino de lo que hablábamos recién. Claro, hay una mujer que sigo, norteamericana, que tiene un club mundial a esta altura, porque hay mujeres en todo el mundo que la siguen y tienen su versión, que se llama el club We Don't Care, no me importa, entonces empieza, no me importa que piense que tengo puesto el mismo jogging hace 3 días. Este jogging me es cómodo. No me importa que pienses que... hay un momento también en la menopausia que es muy hormonal, que está asociado a que largamos un montón de expectativas que se tienen sobre nosotras, y eso está buenísimo también. Sí, el me chupa un huevo sería. Básicamente, sí, esa sería nuestra versión rioplatense total. Exacto. Sí. Pero uno pensaría que es una posición o una... Y no, es que te pasa por dentro. Hay algo que es hermoso, que pasa, creo que tiene que ver con las hormonas, que yo ahora lo veo como hermoso, al principio lo vi como muy traumático, que es de verdad que hay un montón de cosas que te dejan de importar. Las expectativas, el que dirán, lo que se espera de vos, según, no sé, el parámetro de lo que fuere, esta obsesión y este peso sobre nuestro cuerpo, nuestra apariencia, nuestra eterna juventud, ¿no? Digo esto mientras nosotras estamos haciendo un podcast en el que tuvimos maquilladoras, peluqueras, ¿pero por qué? Porque nos encanta y está buenísimo que nos encante. No es renegar, tal cual, no es renegar de lo que nos encanta, que es vernos lindas y vernos bien, pero que tampoco te importe tanto, lo haces por vos, lo haces para vos. Como una satisfacción propia. Sí. Porque una de las principales cosas que lo hemos hablado también es la imagen que vos ves en el espejo. Si además no te ves bien o no te gustás o encontrás el defecto y la pancita y el rollito, para mí está buenísimo poder hacer cosas que te hagan sentir mejor. O sea, me encantó que me maquillaran y todo. O sea, está buenísimo. Es un mimo también para uno. Sí.
porque a nosotras nos gusta vernos bien, también es reconocer esa parte muy femenina nuestra, ¿no? No somos iguales y gran parte de eso tiene que ver con las hormonas. Digamos, las hormonas, el nivel de hormonas en un hombre no son las mismas que en una mujer y eso nos hace diferentes. Totalmente. Y nos hace diferentes en la forma en que tenemos de percibir el mundo, en la forma que tenemos de dirigirnos a los otros, en el liderazgo, en las formas de liderazgo, en el cuidado del otro. Hay mil cosas que son diferentes, ni mejores ni peores, simplemente diferentes. Reconocerlas creo que ayuda también a nosotras y a los hombres a entender que en esas diferencias está lo lindo. Totalmente. ¿No? Que en esas diferencias es lo que es interesante de nuestra conexión, ¿verdad? Que somos diferentes y entonces nuestros cuerpos también reaccionan de manera diferente. Entre todas las cosas que yo estudié, una de las cosas que más me impactó fue que casi todos los estudios que históricamente se han hecho con medicamentos en las personas se hicieron en largas proporciones en cuerpos de varones. O sea, cuando se tiene que probar un medicamento, se prueba mayormente en cuerpos de hombres. Y no tenemos la misma composición física y hormonal. Son detalles chiquititos, pero tienen mucho que ver. Sí, sí, más vale. O que la especialización más importante sea la obstetricia, por ejemplo, ¿no? Dentro de la ginecología, porque obviamente vinimos acá al mundo, también al planeta, para reproducirnos. Y entonces es entendible que el parto sea una parte muy importante de la vida de las mujeres. Pero yo recuerdo mi obstetra, me acuerdo mucho de mi obstetra, que era un gran obstetra. Me acompañó del primer día al último de una manera increíble. Y cuando me fue a ver, después que nació mi hija, a la habitación, él estaba muy preocupado por mí. Y yo le mostraba a Isabela, ¿no? Le mostraba a la bebé. Y fue físico, no la miraba. Y yo lo que necesitaba compartir con él en ese momento era tu hija. Mi hija. Y ahí lo miré y dije, qué interesante, no me enojé ni mucho menos, me pareció divertido, de hecho. Qué interesante este hombre, cómo está enfocado en un momento de mi vida como doctor, que es el momento de parir. Él ya cumplió su rol y te juro le daba la espalda a la bebé. Entonces yo digo, pasa mucho eso. Si hubiera sido una mujer, ¿hubiera actuado diferente? No sé. A mí me pasaba en la residencia eso, porque también, más allá de que hay mujeres que hoy eligen no ser madres, pero yo tenía compañeros, mi compañero de año era hombre y mi jefe de residentes era hombre. Y hasta cuando ponían un espéculo era diferente. Yo decía, claro, ¿cómo se nota que no es tuya? Esa era la palabra, la frase que decíamos siempre. Bueno, viste que ahora desarrollaron un espéculo mucho más amigable, porque el espéculo lo desarrolló un hombre. O lo mismo en un parto cuando las veíamos sufrir y ellos no lo vivían. Y yo pensaba, pobre mujer, y después, claro, cuando toca a vos, las que somos madres, entendés un montón de cosas, porque somos mujeres nada más. Y como dijiste vos, sí, somos diferentes. Tenemos hormonas diferentes, genéticamente somos diferentes. Hay una sensibilidad también, no en todas, ¿no? Obviamente, no quiero generalizar, pero hay una sensibilidad diferente que por ahí el hombre no la tiene o es distinto. Es distinto. Yo creo que la tienen y un montón y es hermoso, pero es diferente. Y en esa diferencia, en ese libro que leímos las dos, La Mujer Renovada, creo que está esa autora que es neuróloga y tiene un libro sobre el cerebro de la mujer y un libro sobre el cerebro del hombre. Creo que ahí, en ese espacio intermedio está nuestra búsqueda en este podcast, que es decir, bueno, acerquemos las diferencias, contemos qué nos pasa, que nos cuenten qué pasa, ¿no? Una vez alguien me dijo, ¿y por qué no haces una columna sobre la andropausia? Y yo dije, pero eso la tiene que hacer un hombre, ¿cómo yo voy a hacer? Pero eso era muy mansplaining, o sea, un hombre me preguntó, ¿y por qué no haces y yo no, hacelo vos el podcast sobre cómo es, porque yo no lo puedo hacer, porque no soy médica, si fuera médica especialista en andropausia lo haría, pero soy mujer, entonces puedo hablar desde la menopausia, habla vos de la andropausia. Me parece que es esa la idea de este podcast, un poco, acercar información científica, como decíamos recién. Bueno, y por eso hacemos este podcast, ¿no? Este podcast busca informar acerca de todas las cuestiones hormonales, paliativas,
de acompañamiento, de cambios, que sepas qué significan los cambios que te pasan en tu cuerpo, que son normales, que a todas las mujeres del planeta nos pasa lo mismo, de distintas maneras. Claro, poder saber qué nos pasa para buscar alternativas de tratamiento muchas veces, pero entender que quizás esto tiene una solución y hay que buscarla. Y que son muchas, por eso vas a escuchar en este podcast neurólogas, psicólogas, filósofas, nutricionistas, profesoras de educación física, sexólogas, experiencias personales, cardiólogas, un mundo posible para que puedas entenderte en esta nueva etapa. Y yo te quiero agradecer mucho porque a mí me volviste a mi lugar. Volví a ser yo misma, así que gracias. No, a vos. Yo, como te dije la otra vez, para mí es re importante que, o sea, la entrada a mi consultorio para mí fue un cambio de atención tremenda y no hablemos más porque vamos a llorar. Bueno, gracias. Gracias. Sabes que cada vez que hablamos nos damos cuenta de que no estamos solas en esto, que cada cambio, cada duda, cada silencio, lo siente también otra mujer al otro lado. Si la conversación de hoy te ayudó en algo, nosotras ya cumplimos nuestro objetivo. Somos Macarena Limón y Flavia Pitela, y te esperamos en el próximo episodio para seguir desatando dudas, miedos, pensamientos que no nos atrevemos a decir en voz alta. Aquí se puede.